Hola y bienvenidos al programa de Miércoles de Bienestar de la Parkinson's Foundation, Cambios de Comportamiento y la Enfermedad de Parkinson. Soy Jenny Fearday, gerente de vinculación comunitaria en la Parkinson's Foundation. En esta sesión exploraremos la evolución de la enfermedad de Parkinson y su impacto en el estado de ánimo, la personalidad y el comportamiento. Al final de la presentación tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Así que por favor envíen sus preguntas a través del icono de Q&A. Y antes de comenzar, queremos compartir un breve anuncio. Como ejemplo de nuestra misión de mejorar la vida de las personas que viven con la enfermedad de Parkinson, la Parkinson's Foundation continúa ofreciendo programas mensuales en línea a través de EP Salud en Casa. En la última semana del mes, conéctese y acompáñanos virtualmente en nuestros días de lunes de atención plena, miércoles de bienestar y viernes de ejercicio. Nuestro próximo programa de miércoles de bienestar se llevará a cabo el 28 de agosto sobre comprendiendo el dolor en la enfermedad de Parkinson. Durante este webinar exploraremos los diversos tipos de dolor asociados con la enfermedad de Parkinson, ya sea derivado de síntomas motores o manifestaciones no motoras. Para ver las grabaciones o obtener más información, por favor visita parkinson.org/EP-salud. Y la Parkinson Foundation les brinda una variedad de recursos en español. Tenemos libros gratis en español sobre preguntas frecuentes, cuidado y manejo y opciones quirúrgicas, hojas informativas que son disponibles fácilmente por línea. También ofrecemos un podcast y blog en español y nuestro plan de acción para el hospital, que es una iniciativa que forma parte de nuestros esfuerzos para ayudarlo a tomar control de su salud. Para acceder a nuestros recursos gratuitos en línea, pueden llamar a nuestra línea de ayuda al 1-800-473-4636, opción 3 para el español. Y también queremos reconocer que EP Salud en Casa es presentado por Light of Day Foundation, cuya generosidad ha hecho posible esta programación. Y para comenzar nuestra presentación, me gustaría presentar a la experta de hoy, la doctora Lilian Salinas. La doctora Lilian Salinas es profesora asistente de neuropsicología en el Servicio de Neuropsicología Clínica dentro de la División de Neurociencia Cognitiva en Columbia University Medical Center, que es un centro de excelencia de la Parkinson's Foundation. Los intereses clínicos y de investigación de la doctora Salinas incluyen la evaluación de la cognición y el comportamiento en diferentes condiciones neurológicas, así como las disparidades raciales y étnicas en la evaluación neuropsicológica y el cuidado de poblaciones neurológicas. Sus actividades clínicas principales se centran en la evaluación del funcionamiento cognitivo, conductual y emocional en adultos y niños con trastornos neurológicos. Bienvenidas, doctora. Muchísimas gracias, Jennifer, y gracias por permitirme estar aquí y poder hablar sobre este aspecto de la enfermedad de Parkinson. Así como Jennifer mencionó, en mi trabajo hago varias evaluaciones sobre diferentes aspectos de la función del cerebro, incluyendo en personas con diferentes condiciones neurológicas y vemos muchas personas con enfermedad de Parkinson. Entonces, el día de hoy voy a estar hablando un poco más sobre los cambios de comportamiento que se pueden ver en la enfermedad de Parkinson. Un poquito de la agenda para el día de hoy. Voy a dar primero un resumen breve de la enfermedad de Parkinson con información que nos va a ayudar a entender un poco mejor
por qué estos cambios en el comportamiento, en estado de ánimo o en el pensamiento ocurren durante este proceso y qué tan a menudo ocurren estos cambios, qué tipo de síntomas, qué tipo de presentaciones vemos cuando hay estos cambios y qué tipo de cosas, recursos, ya sean médicos o recursos terapéuticos tenemos para poder abordar estos cambios cuando surgen en el día a día. Em, y al final vamos a tener un espacio para contestar algunas de sus preguntas. Entonces, en mi trabajo como neuropsicóloga, hago diferentes evaluaciones, no solamente en la parte cognitiva, sino también en la parte que tiene que ver con cambios en el estado de ánimo, cambios en comportamiento, que son síntomas que, aunque son muy normales en muchas condiciones neurológicas, algunas personas no se sienten muy cómodas hablando sobre esos temas de una manera abierta, ya sea por temor a que otras personas en su entorno o que los médicos o los profesionales que ven vayan a pensar que hay algo mal con esa persona, o muchas veces una de las cosas que escucho bastante cuando los pacientes llegan a mi oficina, se sientan en la silla y generalmente me dicen, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy haciendo esta evaluación? Tengo Parkinson, no tengo algo psicológico, lo que generalmente no estoy loco. Y luego explicamos se debe ese proceso y cómo ese tipo de enfermedades neurológicas pueden afectar también estas otras áreas, incluyendo la enfermedad de Parkinson. Entonces, la enfermedad de Parkinson, como sabemos, es una condición progresiva que afecta el sistema nervioso y las partes del cuerpo que son controlados por nuestros nervios. En el sistema nervioso tenemos el cerebro, tenemos la espina dorsal, los nervios que conectan al cerebro con el resto del cuerpo y todo eso puede causar los síntomas que normalmente asociamos con la enfermedad de Parkinson. Por tanto, como la enfermedad de Parkinson tiene que ver con el cerebro, y el cerebro controla no solamente la parte motórica del cuerpo, pero también controla los estados de ánimos, nuestros pensamientos, nuestras emociones. La condición de Parkinson se considera que es una condición neuropsiquiátrica. Hay manifestaciones neurológicas, síntomas más neurológicos, más motores, y también hay algunos otros síntomas psiquiátricos de los que vamos a hablar el día de hoy. En lo que es el Parkinson, todavía no hay una causa específica que se haya identificado del por qué surge el Parkinson en algunas personas y no en otras personas, pero algunas cosas de las que sabemos es que en algunos casos hay un factor genético en el que hay varios genes que se han identificado que son específicos para el Parkinson. En otros casos pueden ser cosas que son más factores del ambiente en el que uno tiene o con más características de la persona en sí. Por ejemplo, entre la edad va más avanzando, entonces hay más riesgo de tener una enfermedad como la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es más común en personas mayores, después de los 60, 65 años, aunque algunas personas también tienen un diagnóstico temprano, en sus 40 o 50 años. Generalmente los hombres tienden a tener más riesgo de Parkinson que las mujeres y en lo que son las partes ambientales o partes del historial de la persona y de su vida, las personas que han tenido un historial de lesiones en la cabeza, ya sea por tener varios accidentes que hayan llevado a lesiones en la cabeza, en algunos casos el practicar algún deporte, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson ha sido bien estudiada en personas que practican el boxeo, incluso el boxeo también es uno de los ejercicios que generalmente los pacientes hacen como parte de la terapia física para el Parkinson. Eh, Deportes así que lleven a varios lesiones en la cabeza. En algunos casos, vivir en zonas industriales donde hay más contaminación puede llevar a que la persona esté más expuesta a diferentes materiales o diferentes cosas que van a ser tóxicas para el cerebro, que mientras va pasando el tiempo se van acumulando y pueden tener diferentes consecuencias en el estado de la salud de la persona.
Am, Hay algunos otras sustancias como pesticidas que se han encontrado que son relacionadas con más riesgo de tener Parkinson después de algún tiempo. El tener exposición a diferentes metales, ya sea por trabajo, personas que trabajan en diferentes áreas, personas que trabajan tal vez en construcción, en factorías, personas que trabajan en obras de demolición, en donde pueden tener más exposición a cosas como el plomo, mercurio, manganeso, cobre. eh, no necesariamente el tener exposición a esos tipos de sustancias va a causar el Parkinson, pero ponen a la persona a un más riesgo de tenerla. Lo mismo también con las personas que tienen historial de haber utilizado drogas como la cocaína, la anfetamina y la metanfetamina, que son drogas que son estimulantes y como vamos a ver dentro de un poco, pueden causar desbalances en algunas partes de los químicos del cerebro. Entonces, mientras va avanzando la enfermedad de Parkinson, va causando cambios en diferentes áreas del cerebro. Una de las áreas del cerebro más importantes en la enfermedad de Parkinson es esta primera, que es la sustancia negra del cerebro. Está en las áreas del cerebro que están bien profundas, parte de los ganglios basales, y es una parte del cerebro en el que, como dice el nombre, tiene un color negro y en las personas con Parkinson, mientras va avanzando la enfermedad, mientras va avanzando el proceso, ese color negro que caracteriza la sustancia negra del cerebro se va opacando, se va opacando, se va opacando a raíz de los cambios y el daño que el cerebro va teniendo mientras la enfermedad va avanzando. Algunos de las otras cosas que pueden ser afectadas también, los bulbos olfatorios y también las conexiones entre estas partes del cerebro y otras partes del cerebro, que es muy importante. Muchas de esas condiciones neurológicas no se deben solamente a que haya daño en un lugar, sino que el daño en un lugar puede causar una disrupción entre las conexiones de un lugar a otro y eso puede llevar a muchos de los síntomas que vemos en la enfermedad de Parkinson y también puede llevar a que haya un desbalance en los neurotransmitores o los químicos del cerebro. Eh, Estos neurotransmisores son los químicos que mandan el mensaje de una célula a otra del cerebro. Transmiten un mensaje de una célula del cerebro a otra, de una parte del cerebro a otra parte del cerebro y también transmiten el mensaje del cerebro a los nervios y ese mensaje últimamente va a los músculos del cuerpo y eso puede causar algunos de esos síntomas motores que vemos en la enfermedad de Parkinson. Eh, Cuando hay un desbalance entre esos niveles de los neurotransmisores, puede ser que haya mucho de un neurotransmisor, puede ser que haya un poco de un neurotransmisor y ese tipo de desbalance son los desbalances que pueden causar algunos de estos síntomas de los que vamos a hablar y algunos de estos cambios. En el caso de la enfermedad de Parkinson, el neurotransmisor o el químico más importante es la dopamina. Es bien conocido que la dopamina es uno de los neurotransmisores que se encargan de las actividades motoras y también se encargan del comportamiento de las personas. En los pacientes con enfermedad de Parkinson hay una reducción en los niveles de dopamina que hay en el cerebro y esa dopamina puede causar algunos de esos síntomas que vemos. Además de la dopamina, no solamente uno de estos procesos no solamente afecta un área del cerebro o otra, no solamente afecta un químico del cerebro o otro, sino que también puede afectar otros químicos. La serotonina, la noradrenalina y la acetilcolina son las otras tres que pueden ser afectadas. Y todos esos otros transmisores también tienen que ver con el comportamiento, con cognición, con estados de ánimo. Entonces, muchas veces esos síntomas que vemos en la enfermedad de Parkinson, ya sea síntomas motores o no motores, se deben a algunos de esos desbalances que hay en el cerebro a causa de la enfermedad, a causa del proceso. No necesariamente porque alguien tenga algo que esté mal psiquiátricamente con esa persona o alguien esté loco, como generalmente se te diría sí cuando no conocemos algunas de estas causas y de estos vínculos entre el funcionamiento del cerebro y algunos de estos comportamientos que vemos.
Entonces, la enfermedad de Parkinson está relacionada con, de nuevo, síntomas motores, síntomas no motores. Los síntomas motores son los que son bien debidos a esa falta de dopamina y son los tipos de cosas que normalmente podemos ver, cosas que son externas y que podemos ver que ese paciente con enfermedad de Parkinson tiene temblores, tiene rigidez, tal vez no se mueve tan rápido, tan efectivamente como se movía antes, esa persona que tiene algunos cambios en su balance o en su postura, que camina de una manera diferente, que tiende a tener más problemas de balance o caídas, todas esas cosas que normalmente se pueden ver en el exterior de una persona. Algunos de esos, los síntomas no motores son cosas que no necesariamente se ven o no necesariamente son cosas en los que los pacientes o los especialistas pueden estar enfocados, especialmente al principio, cuando hay bastantes de esos síntomas motores, pero son síntomas que también pueden afectar el día a día y el funcionamiento de una persona. Y estas son cosas de las que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar más sobre algunos aspectos psicológicos, de comportamiento y los aspectos cognitivos que se ven con la enfermedad de Parkinson. Pero además de esos, también hay algunos otros síntomas físicos. Por ejemplo, cuando las personas con la enfermedad de Parkinson pueden tener un desbalance en su sistema autonómico. Que el sistema autonómico es el sistema del cuerpo que se encarga de eh, respiración, se encarga el ritmo cardíaco, se encarga de cosas como el funcionamiento de urinarios, funcionamientos de diferentes aspectos del cuerpo. Y en los pacientes con enfermedad de Parkinson pueden haber algunas dificultades con presión baja cuando uno va de sentarse a pararse, pueden haber cambios urinarios, más estreñimiento, y todos esos son síntomas que también son físicos, pero que generalmente no son equivalentes en nuestra mente a lo que es la enfermedad de Parkinson. Los problemas de sueño también son cosas que vemos generalmente, de nuevo, cosas que uno no puede ver realmente al ver a un paciente, pero cosas que sus doctores puede ser que les pregunten durante las visitas, que también está durmiendo mucho, está durmiendo poco, qué tipo de movimientos uno puede tener durante el sueño también. La fatiga y el cansancio también es otro de esos síntomas que normalmente vemos a raíz de la enfermedad de Parkinson y también la reducción en el olfato, que de nuevo es algo que no se puede ver, pero que puede afectar el día a día de las personas y el poder estar seguros si hay algún tipo de incendio o algún tipo de fuga de gas en la casa, o también simplemente el poder disfrutar de las cosas que uno huele, de las cosas que uno saborea durante el día a día. Entonces, los pacientes de Parkinson, muchos de esos tratamientos, como Jennifer mencionó, hay bastantes recursos dentro de la página de la Fundación de Parkinson que van a hablar de muchas de estas cosas en muchos más detalles en lo que son los tratamientos, pero primordialmente uno de los tratamientos para la enfermedad de Parkinson son los medicamentos de diferentes clases. Los más comunes son los dos primeros, la de levodopa, carbidopa o Sinemet, o los agonistas de dopamina. Como dije antes, como el Parkinson causa que haya menos dopamina en el sistema nervioso, entonces estos medicamentos se encargan de incrementar los niveles de dopamina en el cerebro y así pueden mejorar algunos de esos síntomas motores. En algunas personas, después de haber tomado medicamentos por algún tiempo o tal vez probar diferentes dosis, diferentes tipos de medicamentos, pueden llegar a tener como una fluctuación en el efecto que está causando el medicamento. Hay algunas personas en las que tal vez el medicamento surge efecto muy bien para ellos en unas 2, 3, 4 horas. Hay personas que el medicamento surge un efecto durante más tiempo. Y hay personas que tienen esos periodos en los que el medicamento está surtiendo efecto y luego el medicamento no está surtiendo el mismo efecto que tenía antes. Y cuando sucede esa fluctuación, esos cambios en la eficacia de los medicamentos, los especialistas consideran otras opciones. Opciones como cirugías, la estimulación cerebral profunda es una de las cirugías más comunes.
que se discute con pacientes que están teniendo estos cambios. También hay otras cirugías que causan lesiones específicas a diferentes partes del cerebro, ya sea el tálamo, palidótomo o el subtálamo, que ayudan a esa lesión pequeña, no causa realmente un daño que vaya a dañar, como digamos, tener un derrame en el cerebro, pero puede interrumpir algunos de estos procesos para que el cerebro vuelva a regular esos niveles de dopamina, de serotonina y de los diferentes químicos de los que hablamos antes. Además de las cosas médicas y quirúrgicas, también muchos pacientes se benefician de tener diferentes otros tipos de terapias para ayudar con muchos de los síntomas motores y los síntomas no motores, ya sea terapia física, ejercicio, terapia ocupacional para poder hacer cosas en el día a día, terapia de habla o terapia cognitiva cuando ha habido algún cambio en atención, en concentración, en la memoria de la persona. Entonces, el día de hoy me voy a enfocar un poquito más en algunos de los cambios en comportamiento, en estado de ánimo. Primero vamos a hablar un poco sobre los cambios en el estado de ánimo, porque son cambios que son muy comunes en los pacientes de Parkinson. Hasta un 50% de pacientes con la enfermedad de Parkinson eh, experimentan algún tipo de cambio en el estado de ánimo durante ese proceso. Estos cambios pueden afectar el día a día de la persona, pueden afectar cómo la persona se relaciona con familiares y otros seres queridos. Entonces, es importante, aunque son cosas que no se pueden ver o cosas que tal vez las personas no discuten tan abiertamente, son cosas que son muy importantes de discutir con los médicos. Pueden ser todavía más importantes en algunos casos que algunos de los otros síntomas más físicos o síntomas motores. Dentro de esos cambios está la depresión, ansiedad y otros de los que vamos a hablar. Pero de nuevo, ¿a qué se deben estos cambios? Estos cambios en el estado de ánimo pueden ocurrir a consecuencia de la enfermedad de Parkinson, o sea, pueden ser un síntoma de la enfermedad en sí, o también pueden ser síntomas que surgen porque la persona ha tenido muchos de estos síntomas de la enfermedad de Parkinson, los diferentes cambios que surgen en la vida de la persona a raíz de esos síntomas pueden causar esos cambios en el estado de ánimo. Entonces, en lo que son el cerebro en sí, como mencioné antes, el cerebro se encarga no solamente de la parte neurológica, de la parte motriz, pero también se encarga de regular las emociones de la persona. Varias áreas del cerebro se encargan de esto y estas áreas del cerebro son las áreas que están conectadas junto con esos ganglios basales, la sustancia negra, el estriato, y todas esas diferentes áreas que están relacionadas con el Parkinson. Cuando esas conexiones entre todas esas áreas se pueden desconectar, entonces eso puede causar cambios en la dopamina de la que hablamos antes y también pueden causar desbalances en la serotonina y noradrenalina, que son los dos químicos que son bien importantes para lo que es el estado de ánimo. Todos esos diferentes factores pueden afectar el estado de ánimo por la enfermedad de Parkinson en sí y como mencioné antes, a consecuencia de algunos de esos síntomas motores o no motores, también pueden haber cambios en la vida de la persona, ya sea diferentes cosas. En algunos casos puede ser alguien que tal vez no pensaba retirarse de su trabajo hasta dentro de unos 10 años, surgen síntomas de la enfermedad de Parkinson, comienzan a tener dificultades en ese tipo de acciones y tienen que retirarse un poquito más adelante, mientras va avanzando la enfermedad y van habiendo diferentes síntomas que pueden interferir con la capacidad para hacer diferentes cosas en casa o síntomas que pueden causar más riesgo de que vaya a haber alguna caída, alguna lesión en la cabeza que pueda causar todavía más dificultades. Esa persona tal vez necesita un poco más ayuda de familiares, de cuidadores, de otros seres queridos, alguien que esté ahí para poder hacer todas esas diferentes actividades físicas en casa, el poder hacer reparaciones, el poder cocinar, cosas así, el tener que ir a citas médicas con otra persona para evitar el riesgo de alguna caída o algo así. Todas esas cosas pueden llevar a que la persona se sienta con menos independencia, con menos autonomía para hacer diferentes cosas y eso puede causar
diferencias en el estado de ánimo. Puede causar más depresión, puede causar más ansiedad sobre la capacidad o incapacidad para hacer diferentes cosas. También muchos de estos síntomas pueden causar cambios en cómo uno se relaciona con familiares o con otras personas a su alrededor. Ya sea porque surgen algunos de estos cambios en los que la persona necesita un poco más ayuda y se da un cambio en el tipo de relación que uno tiene o se da un cambio, digamos, en el tipo de rol que uno tiene en alguna relación específica, digamos, una persona que antes era la persona que estaba trabajando, la persona que estaba generando diferentes cosas para el hogar, ahora tal vez tiene que retirarse un poco más temprano de lo esperado y ya no puede poder proveer lo que podía proveer antes o todavía puede proveer, pero no tanto como antes. Eso pueden causar diferentes cambios en los roles de la familia y esos cambios pueden también afectar el estado de ánimo. Uno de los cambios en el estado de ánimo que son muy comunes en el Parkinson es la depresión, que puede suceder en un 40-50% de los pacientes. Y la depresión es un síntoma que puede ocurrir incluso antes de que ninguno de los síntomas motores comiencen. Muchas veces uno no piensa en eso cuando recibe ese diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, pero pensando en retrospectiva y pensando en qué era lo que estaba pasando en esos años antes de tener ese diagnóstico, muchas personas reportan que sí, habían tenido algún periodo en su vida en esos años antes, digamos unos 2, 5 años antes, en los que tal vez su estado de ánimo no era lo mismo que era antes, tal vez estaban un poco más deprimidos, un poco más apagados o no tan motivados. Entonces, se cree que la depresión puede ser uno de los síntomas más tempranos de la enfermedad de Parkinson. Así como puede ser un síntoma que comienza temprano, en algunos casos es un síntoma que viene más adelante, a raíz y a consecuencia de todos estos diferentes síntomas. Em, la depresión tiende a suceder más cuando una persona tiene esos periodos de fluctuación en los que está surtiendo efecto al medicamento y luego no surte efecto el medicamento. Em, Algunos de los síntomas que vemos en lo que es la depresión, muchas veces cuando pensamos en una persona deprimida, pensamos en alguien que está triste todo el tiempo, pensamos en alguien que puede estar llorando todo el tiempo o alguien que no puede levantarse de la cama, que no puede ir a hacer diferentes cosas. Y sí, todos esos son síntomas de la depresión. Pero además de esos síntomas, también hay diferentes otras cosas que podemos ver en las personas con depresión. La irritabilidad es una de ellas. Tal vez la persona no es alguien que está súper triste o que está llorando todo el tiempo, pero puede estar más irritable. Se enoja un poquito más con facilidad o cosas que antes no le molestaban mucho, pueden molestarle un poco más que antes. En algunas personas hay falta de interés o falta de placer en hacer cosas porque simplemente no tienen como ese ánimo para poder ir y hacer alguna cosa que antes hacían o que antes le gustaba hacer. La depresión también puede causar cambios en los patrones de sueño. Hay personas que duermen más, hay personas que duermen menos, hay personas que tienen más hambre o menos hambre cuando viene la depresión. Entonces, todos estos diferentes síntomas son parte de la depresión y aunque en algunas personas estos síntomas pueden venir porque sucede alguna situación y en ese momento me siento triste porque alguien está enfermo o porque hay fallecido algún ser querido, cuando estos síntomas se mantienen por 2 semanas, un mes, 2 meses, 3 meses o por años, entonces ahí es cuando nos preocupamos de que alguien pueda estar teniendo un episodio depresivo y es algo que debería ser tratado. La depresión también generalmente viene de la mano con la ansiedad. En un 40% de los pacientes con enfermedad de Parkinson también vemos la ansiedad, puede ser ansiedad general en que la persona está preocupada por diferentes cosas todo el tiempo, algunas personas llegan a tener ataques de pánico incluso,
Y una de las otras partes de la ansiedad que veo bastante con los pacientes que veo en el día a día y de los que hablamos bastante es lo que son las fobias sociales. De nuevo, cuando alguien comienza a tener algunos de esos síntomas, tal vez no se siente cómodo hablando sobre los síntomas físicos o los síntomas no motores con sus familiares o con amistades o con personas conocidas, pueden llegar a tratar de aislarse para no tener tanto contacto social, qué va a decir la gente si me ve temblando, qué va a decir la gente si ve que no me puedo levantar de la silla para saludarlos, van a pensar que estoy mal educado por no levantarme de la silla, y eso no necesariamente es el caso. Puede ser que esa rigidez no lo deje levantarse de la silla tan rápido como antes, o puede ser que alguien esté teniendo algunos de esos síntomas autonómicos y la presión puede bajar o puede subir dependiendo de si está sentado o está parado, entonces es más seguro estar sentado en la silla. Entonces eso llega a pasar en que la persona comienza a preocuparse mucho sobre qué pasa si voy al cumpleaños de mi prima, qué pasa si me saludan, qué pasa si no me acuerdo del nombre de esa persona. Y todas esas preocupaciones llegan a causar una fobia de situaciones sociales. El afecto pseudovulvar es algo que no es muy común, pero quería hablar un poquito sobre él porque es algo que tiene síntomas que son un poquito más diferentes, en los que hay cambios en el estado de ánimo que pueden ser ya sea que la persona llore o que la persona se ría fácilmente. No necesariamente porque hay una sensación o un sentimiento que acompañe esa risa o ese llanto, sino que es algo que viene como de la nada. La persona puede estar viendo una película bien triste y riéndose. La persona puede estar hablando sobre algo completamente normal con sus familiares y comenzar a llorar. Y al preguntarles por qué está llorando o cómo se siente o qué es lo que está pasando, simplemente dicen estoy llorando, pero no sé por qué, no me siento triste, no siento ninguna emoción específica, y todas esas cosas pueden venir a raíz de algunos de esos cambios en diferentes partes del cerebro. En este caso, las partes encefálicas del cerebro que pueden ser afectadas por el Parkinson. En lo que son tratamientos para estado de ánimo, hay varios tratamientos, incluyendo diferentes medicamentos, que lo que hacen es poder, cuando tenemos ese desbalance entre esa serotonina, noradrenalina, los medicamentos se encargan de que haya un poco más de ese balance en esos químicos del cerebro. En algunos casos pueden haber algunos medicamentos que puedan tener efectos secundarios, se reducen o se cambian algunos de esos medicamentos, mejora el estado de ánimo. Y una de las cosas bien importantes para saber sobre los tratamientos del estado de ánimo es que no son tratamientos en los que uno va a ver efectos inmediatos. Por ejemplo, en algunos de los medicamentos, cuando alguien comienza a tomar la levodopa, eh, puede ser que inmediatamente en una media hora, en una hora, vean ese cambio en esos síntomas motores. Ok, ese temblor ya no está, ya se ha disminuido cuando el medicamento está haciendo efecto. Para muchos de estos medicamentos que tratan los estados de ánimo, generalmente toman por lo menos unas 4 o 6 semanas para que el medicamento comience a hacer ese efecto. Es tanto ese impacto, ese desbalance que hay entre esos químicos de los que hablábamos antes, que el cuerpo realmente necesita bastante tiempo para poder llegar a ese nivel de balance. Cuando se llega a ese nivel de balance, entonces se comienzan a ver cambios en el estado de ánimo de la persona, puede ser que se sienta mejor, puede ser que la persona comience a hacer muchas más cosas de las que hacía antes, y en algunos casos lo que pasa es, ok, ya me siento mejor, ya no me siento deprimido, ya no me siento ansioso o preocupado todo el tiempo, entonces ya no ocupo ese medicamento. Al dejar de tomar ese medicamento, especialmente al dejar de tomarlo de repente, vuelve ese desbalance. Y al volver ese desbalance, este desbalance puede ser igual que antes o puede ser más grande que antes. Y al ser más grande que antes, puede ser todavía un poquito más difícil de tratar. Eh, entonces, es importante que cuando hayan medicamentos que estén abordando esos síntomas del estado de ánimo, esos medicamentos se mantengan estables o se regulen dependiendo de lo que su neurólogo, psiquiatra o algún otro especialista recomiende.
Además de los medicamentos, también hay diferentes otras opciones para tratar la depresión, ansiedad, la terapia, ya sea la terapia individual, en la que uno puede hablar con un terapista o una psicóloga, psicólogo, sobre lo que está pasando en el día a día, sobre los cambios que están pasando en el día a día, cómo afectan esos cambios, poder aprender diferentes estrategias, diferentes maneras de lidiar con esos cambios o lidiar con la depresión y la ansiedad que pueden venir a raíz de esos cambios. Como dije antes, muchas veces algunos de estos síntomas pueden causar diferencias en cómo uno se relaciona con otras personas, especialmente con familiares o seres queridos. Entonces, terapia de familia o terapia de parejas también es algo que puede ayudar muchísimo en tratar de ver, ok, estos eran los roles de antes o es el tipo de relación que teníamos antes. Ahora, en base a que van cambiando algunos de estos síntomas, de qué manera podemos adaptarnos a algunos de esos síntomas, adaptar cómo uno se relaciona, adaptar cómo uno se siente, cómo uno se comunica con las diferentes personas. Y también los grupos de apoyo, que sé que la Fundación de Parkinson tiene muchos de esos recursos también, ayudan a que uno se sienta, a que uno pueda tener apoyo de otros pacientes o otros familiares o seres queridos de pacientes con enfermedad de Parkinson. Y uno, para tener ese apoyo, y dos, para no sentirse solo, en que uno tal vez piensa, ¿será que solo soy yo que me estoy sintiendo así? ¿O será que solo soy yo que estoy teniendo estos cambios? Y pueden haber muchas otras personas. Como dije, un 40-50% de los pacientes con enfermedad de Parkinson, si entre 1 o 3% de la población mundial tiene la enfermedad de Parkinson, eso es un montón de gente que también puede estar experimentando esos cambios en el estado de ánimo que uno puede estar experimentando. Algunas otras cosas, el ejercicio, atención plena, socialización, de nuevo, todas cosas de algunas de las cosas de las que Jennifer estaba hablando antes, de los programas de la Parkinson Foundation, ya sea hacer algunos de esos ejercicios los viernes o hacer algunos de esos ejercicios de atención plena los miércoles, son cosas que también pueden ayudar a regular el estado de ánimo y ayudar a que la persona se sienta mejor. Además de los cambios en el estado de ánimo, las personas con Parkinson también pueden tener cambios repentinos en el comportamiento. De nuevo, uno de los agentes principales en lo que es el Parkinson es la dopamina. Esa desregulación entre la dopamina puede causar cambios en el comportamiento de las personas, y la serotonina también puede causar cambios en el comportamiento. En lo que es la dopamina es interesante porque en la enfermedad de Parkinson muchos de los diferentes síntomas vienen a raíz de que hay menos dopamina en el sistema. Los cambios en el comportamiento pueden venir a raíz de que haya más o menos dopamina. Entonces, lo que se ve es, igual como hay un desbalance químico en el cerebro, también se puede ver un desbalance en el comportamiento de las personas. Entonces, de un lado, digamos, de una cara de la moneda de ese comportamiento, cuando hay mucha dopamina, eso puede llevar a que haya más impulsividad o más compulsividad en las personas. Cuando una persona hace algo que es impulsivo, es una persona que hace algo que uno no puede resistir a hacer esa cosa. Uno no piensa en las consecuencias, o si piensa en las consecuencias o se le ocurre, no, no debería decir eso, no debería hacer eso, eh, aunque el cerebro esté pensando, no debería hacer eso, uno de repente hace esa acción sin querer, sin pensarlo. También hay comportamientos más compulsivos en los que, de nuevo, es un incremento en algunas de esas acciones, en que las personas comienzan a hacer cosas una y otra y otra y otra vez y no pueden parar de hacer esa misma cosa o no pueden parar ese ciclo de lo que están haciendo. En los pacientes con Parkinson, esto pasa menos que la depresión y la ansiedad, pero todavía puede pasar en un 6 a 15% de los pacientes. Generalmente se ve más en los hombres que en las mujeres, se ve más en personas que son diagnosticadas con Parkinson a una edad más temprana, digamos a los 40 y algo, 50 y algo, personas que tienen un historial de depresión o de abuso de drogas o alcohol desde antes también pueden tener más de esos problemas de comportamiento. Y algunos de los ejemplos, de nuevo, cosas que tal vez comienzan un poco
más leves y tal vez uno no les presta mucha atención, pero pueden llegar a tener más y más y más consecuencias. Son cosas como el tener a alguien que está comprando cosas de una manera excesiva, estar gastando mucho dinero, comprando alguna cosa, en algunos casos comprando la misma cosa, tener una tendencia para hacer más como apuestas o juegos de azar, alguien que tal vez antes no se metía, digamos, al internet o iba a algún lugar para apostar, de repente siente como ese deseo de jugar estos juegos o de apostar. Los cambios en el hábito de alimentación también son otras cosas eh, que vemos en que hay algunas personas que comienzan a comer excesivamente, no necesariamente porque la persona tenga hambre, puede estar completamente saciada y llena, pero de todas maneras sienten esa compulsividad de tener algo en la boca, de comer algo. Los antojos, especialmente para cosas dulces, es bien común también verlo cuando hay esta impulsividad en algunos pacientes, cambios en comportamientos sexuales, ya sea cambios en el que la persona tiene más deseo sexual o diferentes deseos sexuales de los que tenía antes, que se pueden ver y también pueden afectar el día a día y las relaciones que las personas tienen con su pareja, y también preocupaciones excesivas por alguna cosa, digamos, si alguien tiene algún interés en hacer cosas como de jardinería, querer hacer eso todo el tiempo y no poder ni siquiera parar de hacer esa cosa o preocuparse todo el tiempo por, ok, ¿qué le pasó a que si no riego las plantas hoy, qué va a pasar? Y regar, o personas que se ponen a organizar cosas y a organizar las mismas cosas en casa y se preocupan porque la casa no es organizada, por eso y por lo otro, también puede ser uno de esos síntomas de impulsividad y compulsividad que vemos en el Parkinson. En el otro lado de la moneda está la apatía, que es una disminución en el comportamiento de la persona. Esa persona que tiene apatía no está haciendo y haciendo y haciendo las mismas cosas o no está haciendo cosas de manera excesiva, sino lo que pasa es que la persona deja de hacer actividades, deja de hacer cosas que le interesaban antes. Hay una falta de motivación para poder hacer esas cosas, eh, que también suena un poquito como lo que vemos en la depresión, que tal vez la persona no tiene ganas o no puede hacer algunas cosas porque se siente como desganado, triste. En la apatía, aunque la persona diga que todavía está bien interesado en ese hobby, bien interesado en esa cosa que le gusta hacer, si es alguien que le gusta hacer cosas de manualidades o alguien que le gusta el deporte. No hay ningún cambio en el interés en hacer esas cosas o en seguir esas actividades, pero realmente no sienten la misma motivación que antes. También se puede ver una falta de preocupación por los demás, digamos, algunas personas en las que siempre estaban pendientes de las amistades, llamando a las amistades todo el tiempo, no voy a llamar a casa todas las semanas y dejan de llamar o dejan de preocuparse tanto, y no necesariamente porque haya habido alguna ruptura en alguna de esas amistades o relaciones con otras personas, no necesariamente porque la persona no quiera hablar con alguien, simplemente no tienen esa motivación o ese deseo para hacer ese tipo de acciones. De nuevo, algunos de los tratamientos, como mencioné antes, la impulsividad, la compulsividad puede venir porque el sistema viene y al tratar de regular la dopamina, regula demasiado y luego hay más dopamina de la que debería haber, y eso puede llevar a algunos de esos síntomas de impulsividad y compulsiones. En lo que es la apatía es el contrario, en la que puede haber menos dopamina que antes, o la serotonina también puede ser afectada por la apatía. Entonces, hacer cambios en medicamentos que puedan estar sobre regulando esa dopamina puede ayudar a que esos comportamientos disminuyan o esos comportamientos cambien. En algunos casos, la persona no puede realmente cambiar ese medicamento o dejar ese medicamento completamente, porque si uno deja la levodopa o si uno deja ese agonista de dopamina,
van a comenzar a surgir muchos de esos síntomas motores o síntomas no motores. Entonces, en esos casos hay que buscar un balance de si hay algún otro medicamento que pueda surgir de una alternativa o si hay otros medicamentos que se pueden añadir a los medicamentos del Parkinson para poder ayudar a crear ese balance de otra manera. Muchos de los medicamentos de los que hablamos antes, los antidepresivos, antipsicóticos, anticonvulsivos, y también aquí tenemos la terapia cognitiva o de comportamiento, también es algo que puede ayudar en este caso. Estas son algunas de las estrategias para ayudar con esas regulaciones de los comportamientos, ya sea establecer una rutina para que la persona tenga algo que hacer todo el tiempo, si no está motivada o si está demasiado motivada a hacer cosas que no debería estar haciendo. Algunas veces evitar situaciones que puedan provocar algunos de esos comportamientos compulsivos. Esto es un poquito difícil porque tiene que haber un acuerdo entre el paciente, entre personas cercanas a ellos, si hay que ya considerar cosas como guardar tarjetas de crédito, o bloquear o limitar el acceso que la persona pueda tener a sus cuentas bancarias, o limitar el acceso a diferentes páginas web que tengan que ver con encuestas o cosas así. Como mencioné antes, el mindfulness, la atención plena, es algo que ayuda mucho en estos casos. Y chequear con diferentes familiares cuando hay alguna decisión grande que uno quiera tomar. Antes de ir a esa página y comprar una lavadora nueva cuando ya tiene 3 lavadoras que están funcionando de manera que debería estar funcionando. Entonces, acostumbrarse a hablar con familiares o con otras personas sobre, antes de comprar esto, estoy considerando comprar esto por estas y estas razones. Y, ok, eso es algo que tiene sentido comprarlo, o eso es algo que puede ser uno de esos cambios en el comportamiento, y cómo llegamos a un acuerdo sobre qué es lo que debería o lo que no debería estar comprando. Em, y finalmente llegamos a algunos de los cambios en pensamiento que se pueden ver en la enfermedad de Parkinson también. Algunos de esos cambios de pensamientos pueden ser en la parte cognitiva, que es lo que se refiere a la atención, concentración, memoria, lenguaje, habilidades visuales, todas esas diferentes cosas que el cerebro hace para nosotros en el día a día. En la enfermedad de Parkinson pueden haber cambios en esas áreas en un 25 a un 40% de las personas, especialmente en las etapas tempranas del Parkinson. Los cambios cognitivos suelen suceder un poco más con personas que son mayores cuando tienen el diagnóstico, suceden más en personas que tienen la enfermedad más avanzada. Y cuando la persona comienza con la enfermedad de Parkinson, generalmente no se ven muchos de esos cambios de memoria, de atención, de concentración, pero tal vez 10 años después de haber tenido el diagnóstico, el riesgo de tener dificultades cognitivas aumenta a un 46%, y a 20 años después de tener ese diagnóstico puede aumentar en algunas personas hasta un 80% de riesgo de tener algunas de esas dificultades cognitivas, mientras el cerebro se va deteriorando y algunos de estos químicos y mensajes se van deteriorando con él. Hay diferentes niveles de problemas cognitivos. Hay algunos problemas cognitivos que son cosas que son cambios normales en las que todos podemos experimentar en algún momento en nuestra vida, lapsos de atención, o tal vez el cambio en el qué tan rápido uno puede procesar o qué tan rápido uno puede accesar memorias y recordar diferentes cosas. Son cambios que normalmente vemos, que tal vez no es algo que debería alarmar, pero es un cambio que se debe notar. En algunos casos, algunos de esos cambios en atención y en memoria se vuelven más notables, pero no afectan el día a día. O sea, no afectan la capacidad de la persona para poder recordar sus citas, o para recordar los medicamentos, o para recordar que hay que pagar alguna cuenta. Pero eso se considera como un desorden neurocognitivo leve. Cuando esos problemas aumentan todavía más y comienzan a afectar la independencia de la persona, y la persona ya tiene que depender de otros, no solamente por los síntomas físicos, sino porque no podría recordar sus medicamentos, no puede recordar cómo es que hay que cocinar algo, no puede recordar cómo es que debería ser su aseo personal. Entonces eso se considera un desorden neurocognitivo mayor, o también conocido como una demencia de Parkinson.
que de nuevo es algo que no sucede en las etapas tempranas del proceso, sino algo que se ve ya en ese periodo de 20 años después de un diagnóstico de Parkinson, pero las personas pueden tener más riesgo de llegar a ese nivel mayor mientras van pasando los años. Em, en este caso, de nuevo, tenemos la dopamina, que esos desbalances de la dopamina pueden causar esos cambios en atención, en qué tan rápido uno procesa información, qué tan rápido uno se mueve o qué tan rápido uno puede recordar las cosas o recordar palabras que quiere decir. Y aquí, además de, antes habíamos hablado de la dopamina, serotonina, noradrenalina. En la parte cognitiva tenemos este nuevo químico que es la acetilcolina. Y la acetilcolina es el químico que está en diferentes partes del cerebro, partes más profundas del cerebro que se encargan de la atención, pero también se encargan de la capacidad para poder aprender cosas nuevas en el día a día y para poder retener esas memorias sobre esas cosas nuevas que se aprenden. Y mientras va avanzando el proceso, también el poder retener memorias sobre la vida pasada de la persona. Eh, Desafortunadamente no hay ningún medicamento que pueda detener algunos de esos cambios cognitivos o que pueda revertir a lo que nuestro cerebro era, a lo que nuestra memoria era antes, hace 20, 30 años, pero hay medicamentos que pueden ayudar a detener ese proceso y a detener ese proceso para que no siga habiendo una disminución en esas habilidades cognitivas. Algunos de estos medicamentos son medicamentos que también se utilizan en otras enfermedades como la enfermedad de Alzheimer's, otras demencias vasculares o demencias frontotemporales, que ayudan a regular algunos de esos químicos. El rivastigmine ayuda a controlar esa acetilcolina de la que estábamos hablando. Entonces, de esa manera crea un balance para que el cerebro no siga deteriorándose en memoria y en aprendizaje. La memantina también actúa en otras diferentes partes del cerebro y en diferentes receptores que reciben ese mensaje de los neurotransmisores. En los últimos años también hay algunas técnicas de estimulación que se pueden hacer directo al cráneo y esa estimulación sirve como un empujón para el cerebro. Si alguna parte del cerebro no está funcionando bien o las acciones están disminuyendo, entonces algunas de esas técnicas de estimulación sirven como para empujar a esa parte para que pueda accionar y así poder ver algunos de esos cambios cognitivos. Las terapias, de nuevo, son importantes aquí. Em, Vamos a compartir esta información con ustedes, entonces van a poder tener todas las estrategias, pero aquí algunas estrategias cognitivas también. Ya sea el paciente con enfermedad de Parkinson o los familiares o seres queridos pueden utilizar diferentes estrategias en el día a día para asegurarse de que si estamos haciendo algo, utilizar diferentes técnicas para poder hacer las cosas de una manera más calmada, para poder prestar atención a lo que estamos haciendo y no estar distraídos con otras cosas. Si se trata de tratar de aprender algo nuevo, tomar su tiempo para aprenderlo, utilizar recursos como repetir la información a otras personas, escribir la información para así ayudar a poder tener más de esos. Em, una de las últimas cosas de las que quería hablar también son, el Parkinson puede también llevar a tener síntomas de alucinaciones y delirios. Entonces, algunos pacientes experimentan esto. De nuevo, es menos común de lo que son algunas de las otras partes del Parkinson de las que vimos antes, pero son igual de importantes porque uno, no son cosas de las que hablamos generalmente o son cosas que los pacientes o los familiares pueden tener como un poquito más de pena de hablar sobre estos síntomas a sus doctores o a otras personas. Pero los pacientes con Parkinson pueden experimentar alucinaciones o delirios. Las alucinaciones son cosas que tienen que ver con los sentidos. Entonces las alucinaciones pueden ser visuales, esas son las más comunes en la enfermedad de Parkinson, en las que las personas pueden decir, hay alguien en el cuarto que no conozco, o tienden a ver sombras de personas o sombras de animales, especialmente en la noche, cuando
cuando la luz está apagada, ver sombras o ver cosas que se mueven en la casa, ilusiones, por ejemplo, si hay un abrigo colgado en una puerta, esa persona puede malinterpretar ese abrigo como si hubiera una persona viéndolos dormir en el cuarto, parada enfrente de la puerta. Pueden haber alucinaciones auditivas, que es cuando las personas escuchan cosas o escuchan voces que no están ahí, o alucinaciones de olfato, oler cosas que no están ahí o saborear cosas que no están ahí, que esas son mucho menos comunes. Y al otro lado también están los delirios. Y los delirios no son cosas de los sentidos, sino que los delirios son cosas que tienen que ver con el pensamiento. Son creencias o convicciones que las personas llegan a tener que no son lógicas o racionales. Y esto puede incluir cosas como de repente una persona puede comentarle a sus familiares que alguien vino a la casa y que se llevaron algo, o esa persona me queda viendo cada vez que salimos a caminar, me quiere hacer daño. En algunos casos pueden haber delirios de celos en los que la persona ve a su familiar o a su pareja hablar con el vecino o con alguna otra persona y comienza a tener esta idea de que algo está pasando con ellos y tal vez comienza a decir qué es lo que está pasando aquí, esta persona me va a dejar por el vecino, etcétera, etcétera. Hay algunos delirios que son un poquito más somáticos, en los que la persona puede pensar como que hay algo dentro de su cerebro, algo que se está moviendo del cerebro, o sentir como que tengo hormigas o tengo alguna otra cosa en mi cuerpo, pero realmente no hay algo que esté ahí. Los tratamientos para esto, de nuevo, generalmente son incluir medicamentos antipsicóticos que pueden ayudar a disminuir los delirios y las alucinaciones, pero también en algunos casos algunos medicamentos pueden empeorar la enfermedad de Parkinson. Entonces, tener como esa comunicación entre los especialistas de Parkinson, los especialistas que tratan algunas de estas condiciones más psiquiátricas, es importante para que no vaya a haber el agregar un medicamento no vaya a crear otro desbalance en los diferentes síntomas. En algunos casos, si hay mucha dopamina y esos síntomas son relacionados porque hay mucha dopamina, entonces hacer algunos de los cambios en los medicamentos para Parkinson. Y finalmente, algunas estrategias. Muchas veces cuando alguien está teniendo algunas de estas alucinaciones o delirios, el paciente en sí no es algo como que el paciente ve algo o ve una persona o ve un animal en su casa y se siente bien preocupado o se siente bien, no hay una emoción negativa, sino que muchas veces los pacientes hablan sobre eso, sobre sí, hay algunas personas que vienen y me visitan, o sí, hubo una familia que vino y estaban ahí en la sala y los vi y ya no los veo. No es algo que le molesta a la persona. Los delirios no son algo que la persona está consciente de que esas cosas pueden que no sean reales. Entonces, muchas de las estrategias para lidiar con esas situaciones recaen en los familiares, los seres queridos o los cuidadores de la persona. Y la mayoría de la cosa más importante cuando alguien está teniendo alguno de estos síntomas es poder hablar con la persona y poder hablar de una manera sin juzgarlos, poder hablar de una manera calmada, preguntarle cómo se siente, para que la persona se sienta más abierta a poder hablar de esos síntomas o de estas cosas cuando surgen y uno pueda hablar con los doctores sobre esos síntomas. El decir esas personas no están aquí o eso no es cierto, no es algo que te estás inventando o alguna cosa así, es algo que en vez de ayudar puede hacer que la persona se sienta más molesta, puede ser que la persona se vuelva más frustrada o irritada. Entonces, en muchos de esos casos es mejor decirle a la persona que aunque ellos ven a esa familia en la casa, aunque ellos piensan que eso está pasando, usted no puede percibir o ver o escuchar o saber las cosas que ellos están creyendo, pero que todo está bien, que la persona está segura, darle alivio a la persona. Si es algo en lo que uno puede hacer cambios en el entorno, ya sea llevar a la persona del cuarto a la sala para que no se comiencen a preocupar y a enfocar tanto en eso, o como el ejemplo que di antes, si hay un abrigo en la puerta y esa persona está confundiendo ese abrigo con una persona, entonces quitar ese abrigo de la puerta puede causar que ese síntoma vaya cambiando.
Definitivamente no es algo que va a resolver el problema porque el del balance químico no se resuelve porque se haya cambiado ese abrigo de un lugar a otro. Siempre hay que abordar muchas de estas cosas con los médicos, pero lo importante es que la persona esté segura. Y finalmente, tengo algunos recursos de la enfermedad de Parkinson, recursos para tratamiento psicológico también, ya sean grupos de apoyo. Esta página, Psychology Today, también tiene bastantes, ayuda a las personas a encontrar terapistas. Hay una página que es para los Estados Unidos y el segundo link es una página que es que es una página de link internacionales y tienen muchos diferentes países de Latinoamérica, además de España, que también uno puede tratar de encontrar terapistas, ya sea terapistas que se enfocan en un área específica, terapistas que agarran el seguro médico específico. Entonces es un gran recurso cuando alguien está considerando una terapia. Y para finalizar, solamente recalcar que algunos de esos cambios en comportamiento, el estado de ánimo, en pensamiento, son muy comunes en la enfermedad de Parkinson. Muchos de estos pensamientos vienen de un desbalance entre esos químicos, esas áreas del cerebro, no porque una persona esté loca o no porque algo esté pasando o algo esté mal con la persona. Esos síntomas pueden afectar el funcionamiento del día a día, la calidad de vida. Entonces es importante ver diferentes opciones para tratar esos síntomas y hablar con los médicos, con los especialistas cuando surgen estos cambios. Y de ahí nada más que decir muchísimas gracias por permitirme estar aquí, por permitirme hablar sobre todos estos diferentes temas que son muy importantes para todos nosotros. Pues muchísimas gracias, doctora Salinas, por esa presentación. Como hemos aprendido que la enfermedad de Parkinson tiene una amplia gama de pues, cambios de comportamiento, como los cambios de personalidad, del ánimo y de pensamientos. Entonces fue una gran presentación y pues he escuchado de nuestros participantes que aprecian esta información, que fue muy valioso y bueno, les agradezco mucho que nos hayan acompañado para aprender sobre estos cambios de comportamiento y pensamientos. Nos llegaron unas preguntas y esto quiero asegurar que para que le pueda preguntarle a Ujú. esta, nuestra participante Sheila nos preguntó al cuánto tiempo de tener el diagnóstico se pueden producir estos cambios de comportamiento. Y ella nos menciona que empezó a hacer como seguimiento tutoriales de YouTube de pintar. Y esto nunca lo hizo antes, pero empezó a hacerlo casi todos los días. Ella quería saber si es también considerado como un compulso. Ok, sí. Algunos de esos cambios en comportamiento generalmente llegan a verse en diferentes etapas. Si es algo que es relacionado con el efecto secundario de algún medicamento, entonces es algo que tal vez se va a ver un poquito más adelante y algo que al regular el medicamento se puede regular esos comportamientos. En algunas personas, mientras va avanzando el proceso del Parkinson, hay más riesgo de que se vayan habiendo, ver algunos de esos cambios, porque ya no solamente es una desregulación por un medicamento, sino que por el daño que está siendo causado en el cerebro y los desbalances químicos. Entonces se puede ver en diferentes etapas y por diferentes razones. El ejemplo que menciona Sheila sobre ver diferentes clases de pintura en YouTube, no necesariamente es algo que es considerado una compulsión. En algunos casos es algo de que tal vez antes no tenía ese interés por pintar, pero el hacer estos tutoriales de YouTube, el pintar, me hacen sentir bien, hacen que mi estado de ánimo esté mejor y por eso lo estoy haciendo todo el tiempo. Cuando es algo en lo que la persona está haciendo esa actividad, pues digamos, si la persona estuviera viendo esos videos una y otra vez, repitiendo las mismas cosas, no dormir, no comer, no ir a ver otras personas porque tienen que estar ahí en la computadora viendo el video de YouTube, pintando todo el tiempo y no pueden controlar ese impulso o ese deseo para estar haciendo eso todo el tiempo, ahí es cuando ese tipo de cosas se considera una compulsión.
y algo que, no se, que la persona no puede controlar conscientemente. Gracias. Nos llegó otra pregunta de Augusto. ¿Es frecuente que se piense que una persona con Parkinson está fingiendo o exagerando? Fingiendo o exagerando diferentes síntomas, no generalmente hay, puede ser que en algunas personas eso surja, ya sea porque en algunos casos, digamos, algunos de los síntomas de Parkinson's también son síntomas que son iguales a algunos de los síntomas de depresión o síntomas de ansiedad. Entonces puede ser que la persona esté reportando bastante cansancio, bastante fatiga y que sus doctores piensen, bueno, esta persona comienza con la enfermedad de Parkinson ahora, no deberíamos estar viendo tanta fatiga o tanto cansancio, pero puede ser que no, esa persona no esté considerando que si hay depresión, si hay cambios en el patrón de sueño, esas cosas pueden estar incrementando algunos de esos síntomas. Entonces, aunque sí es un poquito difícil el poder hacer como, el poder juzgar el qué nivel una persona está diciendo sobre algún síntoma o no, creo que por eso es importante no solamente hablar con los doctores sobre todos estos síntomas, pero también poder educar a los especialistas que uno ve sobre los diferentes síntomas que uno está sintiendo, sobre cuándo comenzaron esos síntomas, realmente tener, hacer que esa persona tenga, hable con usted sobre eso y que pueda tomar un poquito más de tiempo para ver qué es lo que puede estar pasando, cuál es la raíz de ese problema. Hay algunas personas que tal vez reportan menos síntomas, puede ser porque no están prestando atención a esos síntomas, hay personas que reportan menos síntomas porque tal vez no quiero molestar al doctor con eso no tiene que ver con Parkinson porque no tiene que ver con mis síntomas físicos, entonces ¿para qué voy a hablar sobre eso en mi visita? Hay algunas visitas que duran tan poco tiempo que uno tiene que enfocarse en las cosas más importantes, pero como decía antes, muchos de estos cambios también son tan importantes como los cambios más físicos que vemos en el Parkinson. Definitivamente. Y algo para añadir o destacar, el rol de la familiar o del cuidador es apuntar estos cambios, lo que ves, lo que notas de su ser querido con la enfermedad de Parkinson, porque ya sabemos que cuando van a las citas de especialistas, duran casi meses cuando lo ven. Entonces, durante esos meses, cuando se notan cambios o algo que quieren compartir con el médico, púntalo en un librito para que lo tenga todo guardado, porque eso le puede ayudar muchísimo al médico para comprender los efectos de los tratamientos, medicamentos y cómo lo pueden cambiar o a incluir algo más que le pueda ayudar con esos cambios que están sucediendo. Entonces, definitivamente se tiene que comunicarse brevemente con sus médicos. Bueno, ya hemos Para pasado agregar más el tiempo. Ah, sí, sí. Perdón, para agregar un poco sobre eso también, hay algunos hospitales o sistemas médicos, especialmente ahora, incluso después de la pandemia, en lo que hay más comunicación virtual, más comunicación por correos, más comunicación por algún portal o alguna aplicación por teléfono del hospital o de la clínica. Y esos son recursos también que muchas personas no los utilizan, pero es una buena manera de comenzar hacer esos apuntes y darle esos apuntes a sus doctores desde el comienzo, no esperar hasta la cita de 4 meses para tener toda la lista de diferentes síntomas secundarios, sino que si hay esa opción de poder comunicarse directamente por teléfono, por portal, por email con sus doctores, entonces esa es una buena manera de no tengo que escribir un mensaje grande sobre todas las diferentes cosas que están pasando, sino que escribir un mensaje pequeño, mi familiar está experimentando tal y tal cosa, esto podría ser algo relacionado con los medicamentos, no es algo que he visto antes en ellos, y eso puede ayudar a que sus doctores comiencen a abordar esas cosas lo más rápido que se pueda para poder controlar esos síntomas de una manera más rápida y más efectiva. Exactamente. No, bueno, muchísimas gracias, doctora, por su tiempo, por su presentación y la información tan clave.
Y pues a todos quienes nos llegaron hoy para conectarse con la doctora y aprender sobre los cambios de comportamiento. Sí nos han llegado muchas preguntas sobre medicamentos y por favor no duden en llamar a nuestra línea de ayuda, el 1-800-473-4636, opción 3 para español. Nuestro equipo de especialistas les pueden contestar específicamente las preguntas que tienen relacionado con la Parkinson, con la enfermedad de Parkinson, y además le pueden brindar los recursos apropiados para esos temas que están buscando respuestas. Y más que nada, por favor, manténgase conectados con nosotros. Es una manera que podemos a ayudarles a darles recursos, ya como han visto, formas de hojas informativas, libros y también virtual como la programa de EP Salud en Casa. Entonces, gracias por acompañarnos hoy y gracias, doctora Salinas, y que tengan un buen día. Adiós.